soy Alejandro Martín Calvo, soy ceramista profesional. Estamos ahora mismo en una parte de mi taller de Las Rozas de Madrid. Y el objetivo de este vídeo es que me podáis conocer un poquito mejor, tanto profesional como personalmente. Con ello empezaré por mi carrera que bueno, es bastante extensa porque empecé muy pequeñito haciendo cerámica como hobby. Ese hobby fue desarrollándose, tomando mucha experiencia de la mano de numerosos artistas con monográficos. Y a lo largo del tiempo fui poniendo en práctica todos esos conocimientos que había adquirido para perfeccionar la técnica y cada vez sacar piezas mejores. Hasta el punto que llegó el momento que di el salto como profesional. Y realmente ese salto profesional, bueno, evidentemente es importante y fue importante gracias al bonsai, y os explico por qué. Yo soy un apasionado de Japón y de su cultura. He practicado también durante toda mi vida artes marciales, me he intentado formar en cocina japonesa. Aprecio en todos sus modos la estética y la cultura japonesa. He estado varias veces allí. Y de entre todas estas aficiones relacionadas con Japón, como no, está el bonsai. Ya hace muchos años que me interesé por el bonsai y empecé a dar clases para poder, pues, formar yo mis propios bonsais. Y no tardé mucho en darme cuenta que el bonsai y la maceta, obviamente, eran más que el bonsai, la maceta, el árbol y la maceta eran muy importantes, unidos, pero también separados. La maceta tenía una vida aparte de la del bonsai y podía funcionar como objeto único y preciado. Entonces yo como amateur del bonsai en ese momento, amateur, perdón, de la cerámica y del bonsai, evidentemente, eh, me enamoré de las macetas, al igual que me había enamorado de los árboles, pero de repente pues se unieron dos caminos, el del bonsai y el de la cerámica, y es justo ahí donde decidí rápidamente hacerme profesional del bonsai en el sentido de ser ceramista especialista en la creación de macetas de bonsai. Al principio empecé muy tímidamente haciendo macetitas para mí, pero yo creo que en un par de semanas tomé la decisión de que eso es lo que quería hacer toda la vida y bueno, ya que estoy intentando trabajar, intentando ofreceros unos productos de calidad y disfrutando muchísimo de lo que hago, disfrutando muchísimo de las macetas, porque para mí es muy especial. ¿Por qué queriendo hacer cerámica me decidí especializar en macetas de bonsai? Porque es es una cerámica muy particular, no es cualquier cerámica. Lo que tiene la maceta de bonsai con respecto de otra cerámica es que la maceta de bonsai es muy exigente. Aquella persona que requiere una maceta de bonsai requiere un objeto determinado, con unas características determinadas, y no vale aquí el wabi sabi ni variaciones aleatorias. Es importante que cuando nos piden a los ceramistas una maceta de bonsai, la maceta de bonsai tenga unas medidas concretas, tenga unas condiciones de usabilidad concretas, bastante estrictas, y ello, la dificultad que eso entraña, a mí me apasiona. Me apasiona el hecho de saber que mi trabajo y mi esfuerzo se valora en cuanto a las características que ofrecen mis macetas. No es lo mismo un cuenco, que bueno, un cuenco bien hecho es complejo de hacer, pero hay muchas menos personas que van a valorar ese esfuerzo del cuenco bien hecho. En el bonsai eso no es así. Por suerte, en el bonsai todos los aficionados del bonsai son gente que suele tener un gusto bastante bueno, tiene bastante sensibilidad y aprecia el trabajo bien hecho. En este caso, yo estoy muy agradecido porque siempre lo dan todo desde su punto de vista, dan su pasión y animan mucho a que cada día yo pueda intentar hacer macetas mejores, no solo para ellos, sino para mí.
Desde ese punto de vista, la filosofía que tengo es importante en el sentido de que yo he decidido hacer macetas hechas a mano. ¿Por qué? Porque el cambio de profesión, no solo la cerámica, pero el cambio de profesión me hicieron cambiar de vida también y vivir un poquito más lentamente, un poquito más consciente de lo que hacía y apreciar el hecho de cada momento y cada pieza única. Para mí, sobre todo en el bonsái, donde cada árbol es único, obviamente, no se pueden hacer bonsáis de molde. eh, Cada árbol es único, cada árbol requiere una maceta única. Cada maceta tiene su alma. Cada pieza es única e irrepetible. Y eso no solo da valor a la pieza, sino que también da valor al artista o al artesano. Ese valor es el que a mí me interesa. El poder poner un granito de mí en cada maceta, que cada pedacito de maceta se lleve un trocito de mí allá donde vaya, que esa maceta no sea reproducible y justamente la complejidad que lleva la ejecución de este tipo de trabajos eh, hace mi trabajo muchísimo más interesante. Muchas personas me han preguntado el por qué no hago moldes. Obviamente un molde es muchísimo más rentable, pero cuando a estas alturas de la vida uno cambia de profesión, se vuelve exigente en cuanto a lo que quiere y sabe perfectamente lo que sí y lo que no. Creo que desde ese punto de vista el amateur de bonsai y el profesional de bonsai aprecian este punto de vista y se nota a la hora de ver una maceta. Una maceta de molde puede ser perfecta, puede tener los labios perfectamente rectos, no cojea ni un ápice, el esmalte no tiene ni una gota, y no digo que esté mal, perfecto. Pero si una maceta tiene un poco de alma, tiene un poquito de movimiento, tiene una sombra aquí, un movimiento allá, como nuestro árbol al fin y al cabo, creo que le aporta muchísimo, muchísimo al binomio árbol-maceta. Y yo estoy intentando trasladar eso. Evidentemente los precios de la maceta de bonsai no pueden ser los mismos si esa maceta está hecha a mano que si está hecha a molde. Es una cuestión de tiempos, de horas, y, y creo que en el mercado hay suficiente oferta de maceta de molde como para que yo me mantenga con mis principios y mi filosofía de hacer macetas de calidad hechas a mano. Por mucho que cueste, porque cuesta, porque no veis las macetas que se rompen, no soléis verlas por lo menos. Hay algunos que pasan por el taller y les enseño en la zona de macetas que no han sobrevivido. Hay decepciones muchas veces porque la exigencia del bonsai hace que una maceta haya salido de unas medidas distintas a la que el cliente las quería. Y bueno, pero es la satisfacción que yo tengo y yo lucho y me levanto todos los días para intentar mejorar en ese aspecto y crear macetas de calidad. Realmente para mí es un objeto de gran belleza. Yo hago mi propia colección de macetas y bueno, desde este punto de vista la verdad es que soy la persona más afortunada del mundo. Otra cosa es que hay que luchar todos los días por mantenerse dentro de esta artesanía, porque al fin y al cabo es una artesanía o un arte, según como uno lo quiera ver. Y desde ese punto de vista yo estoy inmensamente agradecido a toda la comunidad del bonsai, a tanto amateurs como profesionales, como asociaciones, porque el apoyo que brindan a los profesionales, a los artesanos, artistas, tanto del árbol como de la maceta, es muy grande y ese apoyo a mí me hace seguir adelante y luchar por mantenerme en una profesión en la cual no es fácil mantenerse. Sobre todo estando tan lejos de Japón. ¿Por qué hay un problema con la distancia de Japón? Y digo distancia física y distancia cultural. En ese sentido, la información que tenemos los ceramistas europeos de cómo se hacen las macetas en Japón es muy, muy escasa. Ciertamente la cerámica es cerámica aquí en Japón y en cualquier zona del mundo. Es barro cocido. Bien. Pero al fin y al cabo, la forma concreta de que se hacen las macetas
tiene unas características y unas especificidades que hace que al ceramista europeo se le obligue muchísimo, muchísimo a investigar, porque no es tan sencillo obtener una forma y que salga bien, que una maceta no sea la de, que un color sea el que necesitas, que la textura sea buena, que el esmalte sea el idóneo y no perder la vida en ello. Una cosa es que seas amateur y, bueno, pues te tiras meses investigando para hacer una maceta, y otra cosa es ser profesional e intentar hacer rentable esa investigación. Que por otro lado es apasionante, pero bueno, hay que hacerla rentable porque si no vivimos, si no ganamos suficiente dinero para poder vivir, tenemos que cerrar el taller y se acabaron las macetas. Entonces ahí es donde sufrimos la lejanía con Japón. Y la cultura, porque uno no puede llamar al japonés y preguntarle que cómo se hace, porque no te lo va a decir. O te vas a Japón 5 o 10 años o no te lo va a decir. Incluso ahí de poco serviría en cierta medida, porque allí tienen unos materiales que no son los nuestros, entonces o importamos el horno de Japón, importamos el barro de Japón y su atmósfera, o mal lo llevamos. Entonces hay que tener en cuenta, cada vez que compramos una maceta de autor, toda esa investigación que hay detrás, las horas de investigación de esmaltes, de acabados y de propias formas. En concreto, las macetas, cuanto más grandes y más finas y más delgadas, más se alabean, más se deforman, sobre todo si queremos tener una buena consistencia y muy poca porosidad. Entonces, constantemente tenemos que estar haciendo mezclas de pastas y hacer pruebas de resistencia en el horno, de resistencia a las heladas, de resistencia a la contracción. Si estuviésemos en Japón, probablemente tuviésemos un maestro que nos allanaría el camino. Si bien nos pasaríamos 2 años barriendo el taller, acabaríamos después de esos 2 años conociendo varios de los secretos, que no son secretos, que al fin y al cabo es una investigación que se ha llevado ahí durante miles de años y aquí estamos empezando. Eso no quiere decir que las macetas europeas sean peores que las españolas, ni mucho menos. Las españolas y las europeas, al final, si el resultado estético os gusta y es bueno, vale. Si después es una cuestión de que la maceta se pueda usar correctamente, resista las heladas, resista la contracción, vale. Es una maceta totalmente válida. De hecho, las hay mucho mejores que algunos que las hacen en Japón, incluso de molde y de muy mala calidad. Entonces, lo único es que el esfuerzo que hacemos los europeos por intentar traeros un trabajo igual de bueno que el de los japoneses o mejor es enorme. No digo que ellos no trabajen, pero ellos tienen un maestro o un abuelo o un tío que les ha contado cómo hacerlo, porque ellos llevan décadas, centenares de años haciéndolo, y antes de ellos los chinos. Ahora mismo nosotros pues estamos empezando. De todas maneras, yo estoy encantado, independientemente de este aspecto, porque me encanta investigar. Es simplemente un aspecto de mi trabajo, un aspecto laborioso que hace que tengamos que tener pasión para llevarlo a cabo. Sin pasión nadie aguantaría este tipo de actividad. Y poco más, deciros que estoy muy contento de poder transmitiros con vosotros transmitir estas ideas, que me conozcáis un poquito más, y aprovecho para enseñaros una maceta que acaban de comprar, que se va a ir. Entonces, una maceta que, bueno, que le tengo bastante cariño porque es una de las primeras macetas que hice. Y bueno, siempre hay, como dije antes, hay siempre un pedacito de mí que se va con cada maceta. Y esta es mi manera de, bueno, de rendirle tributo y de despedirme, digamos, ¿no? Es una maceta que le hice una cajita de bonsai, perdón, una cajita de madera. Y como veis, normalmente se ajustan a la medida correctamente. Voy a quitar. Es una maceta que me gusta mucho por su acabado. La verdad es que ha quedado bastante bien. Y nada más. Con la visión de esta macetita me despido, no sin agradecer a la asociación V Bonsai
la posibilidad de hacer este vídeo y de publicarlo. Y también aprovecho la ocasión para animar a todos aquellos que no seáis socios de la asociación a haceros socios en pro del bonsái español, para que avance y para que sigamos todos juntos haciendo de esta pasión y de esta profesión algo grande. Muchas gracias y hasta muy pronto.